Conversación, reflexiones con Juan Ramón Martínez. Buenas noches. Cualquiera de ustedes me podría decir que esta no es una buena noche. Y yo creo que es razonable, lo acepto. Hemos tenido mejores noches en el país. Esta es una noche de mucho dolor, de mucha pena, de mucho sufrimiento para muchas familias en el país y especialmente para la familia de un compañero periodista fallecido en circunstancias todavía no suficientemente esclarecidas, como es el caso del compañero Alfredo Villatoro. Sin embargo, y quiero insistir en sin embargo, la vida tiene que continuar. Y los seres humanos, frente a las dificultades, lo que tratamos es evitar achicarnos, evitar volvernos enanos frente a las dificultades. Más bien, lo que tenemos que hacer frente a las dificultades, y especialmente para honrar a nuestros deudos queridos, es no achicarnos, es no reducirnos, sino más bien aprender de los hechos dolorosos y tratar de continuar con la vida. Yo creo que el mejor homenaje al compañero desaparecido es tratar de extraer lecciones de lo que pasó. ¿Cómo podemos evitar que vuelvan a darse los acontecimientos que provocaron su fallecimiento? Y además, ¿cómo podemos evitar que el dolor se generalice? ¿Cómo podemos volver más eficientes a las instituciones policiales, a los medios de comunicación y a la población en general? Y para esto hemos invitado esta noche a un asesor en temas de seguridad, a un analista en temas de seguridad, para conversar con él, para tratar de identificar qué cosas tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un problema como el que enfrentó y desafortunadamente no pudo superar nuestro compañero Alfredo Villatoro. Tenemos como invitado a Billy Joya. ¿Qué tal, don Ramón? Bienvenido, Billy. Muchas gracias. Un gran gusto. Un honor estar aquí. ¿Cuál es la lógica del secuestro? ¿Qué es lo que pretende el secuestrador? Bueno, quisiera como preámbulo, en primera instancia, poder decir que independientemente de lo que usted mencionaba, de lo oscuro de esta noche, como también lo fue la noche de anoche, estamos obligados todos los hondureños a alzar nuestras voces, a solidarizarnos en primera instancia con la familia de Alfredo Villatoro, un hondureño insigne que comenzó desde abajo y que desgraciadamente circunstancias de maldad en función de los acontecimientos arrancaron la vida de una persona extraordinaria como ser humano, como profesional y como periodista. Yo quiero solidarizarme con su esposa Carla, con sus hijos. Después de ello, creo que es importante alzar nuestras voces, Juan Ramón, y solidarizarnos con todo el gremio periodístico. Porque anoche, mientras miraba esas tomas, yo miraba los rostros desgarrados de compañeros que habían posiblemente compartido experiencias de aprendizaje a lo largo de toda una vida periodística, de otros que a lo mejor no tuvieron esa experiencia, pero que se identificaron en los 4 puntos cardinales de nuestro país con ese hecho. Por eso creo que es importante aprovechar estos espacios y traigo un paralelismo que le hacía extracámara hace un instante cuando venía a mi mente
la situación de España en las últimas 2 décadas, donde la banda terrorista ETA capturaba, secuestraba y mataba ciudadanos honrados y correctos. Y el pueblo salía a las calles en silencio para demostrar su ánimo de protesta contra aquellos actos de barbarie. Esas acciones duraron casi 25 años, hasta que la banda terrorista ETA entendió que podía a lo mejor matar hasta el último de los españoles, pero que el espíritu del hombre y la mujer bien nacida de un país no van a poder matarlo nunca. O sea, es el camino incorrecto. Infunde temor y pánico. Pero como usted lo dijo, Honduras deberá seguir adelante. Por ello, agradezco esta primera etapa donde me permite usted dirigirme a su audiencia y hacerme sentir solidario con el dolor de la familia de Alfredo Villatoro y con el dolor también del gremio periodístico en mi país, Honduras. Gracias, Billy Joya. ¿Qué le parece a usted si empezamos a buscarle lógica a este ilógico comportamiento del secuestro? Obviamente, el secuestrador quiere obtener unos resultados. Básicamente, y analizando el secuestro como fenómeno de delito, es fundamental determinar los móviles para un secuestro. Básicamente, el móvil económico, que pretende captar dinero. El móvil político, que pretende generar un caos y se aleja de la opción de la recaudación económica. Y por último, el móvil vinculado a un tema de venganza, que estaría más bien relacionado a un asunto vinculado a algún aspecto personal entre la víctima y esa banda. En lo particular, por la poca información, o más bien ha habido información abundante recibida a través de los medios de comunicación, como analista yo podría calificar que el móvil del secuestro de Alfredo Villatoro fue estrictamente político. Un móvil político. Sí, señor. Vamos a ir a nuestra primera pausa y al regresar vamos a escuchar de Billy Joya justificaciones y argumentos para ratificar aquí su afirmación que el secuestro de Alfredo Villatoro fue una acción de carácter político. Ya volvemos. Estas son las reflexiones que queremos que usted comparta con nosotros para que pueda entender que esta noche no se ha terminado ni la vida, ni la voluntad, ni el carácter y mucho menos la fuerza de los hondureños. Vamos a seguir adelante, no nos van a vencer ni nos van a poner de rodillas. Ya volvemos. El propósito del programa de esta noche es que los hondureños no nos rindamos frente a las dificultades. Todo lo contrario, debemos aprender de las dificultades, adquirir fuerzas para vencer esas dificultades. Por eso esta noche hemos invitado a un experto en este tema, a un hombre que ha estudiado estos fenómenos irregulares jurídicamente para que nos ilustre. Y antes de ir a nuestra primera pausa, nos decía que el acontecimiento en que dolorosamente nuestro estimado amigo y compañero Alfredo Villatoro pierde la vida es un secuestro típicamente político. ¿Por qué? Fundamentalmente, Juan Ramón, porque analizar posiblemente los últimos 6 años de la actitud y la forma como las bandas de secuestradores vinieron operando,
En los casos que pude tener conocimiento como asesor, fueron extremadamente respetuosos con la integridad y la vida de sus retenidos. El propósito era fundamentalmente el Económico. dinero. Y después de haber incluso tenido la oportunidad, porque siempre aprendí mucho de la plática sostenida con personas que habían sufrido el flagelo de ese secuestro, manifestaron obviamente que no estaban en una habitación 5 estrellas, con muchas privaciones e incomodidades, pero que el respeto de las personas que los retenían eran irrestricto, un respeto total, aun y cuando se tratase de mujeres, de señoritas o de damas. Ese tipo de características en los acontecimientos desarrollados con el fatídico caso del amigo y periodista Alfredo Villatoro, aunque no tengo todos los elementos de información, porque esos básicamente los tiene la autoridad, pero de la información que pulula en el ambiente, podemos coludir y entender que el requerimiento económico prácticamente estuvo ausente. O en segundo lugar. O en segunda instancia. Otro aspecto importante con esa actitud, por lo menos del estudio y del análisis, de esa forma casi delicada de respetar la vida del retenido, está en función del tiempo. Y vemos que el desenlace del caso de Alfredo prácticamente fue demasiado corto y muy fugaz. Desde ese punto de vista, podríamos calificar el hecho de que si concluimos que Alfredo Villatoro no tenía enemistad personal ni manifiesta con nadie, descartamos la opción de un móvil por venganza. Al no haber el ingrediente de petición económica, descartamos el móvil económico. Y finalmente, obviamente, lo único que nos queda es la opción de un móvil con carácter político. Ahora, sí, a mí me parece perfecta esta reflexión suya, Billy, pero la siguiente pregunta que yo me hago y que sin duda usted se debe estar haciendo en este momento, esta finalidad política, ¿Hacia quién? ¿hacia quién se dirige y en favor de quién se orienta? Voy a atreverme a esbozar en forma muy general, porque para poder ser puntual y objetivo habría que tener información Que no tenemos que no en tenemos este momento. ni usted ni yo. Pero sí puedo decir de la lectura de noticias escritas y televisivas, posiblemente de los últimos 5 meses, que el Estado como tal, a través de sus instituciones como Ministerio de Seguridad, Fiscalía del Estado, ha estado en una lucha frontal y decidida en temas vinculados a crimen organizado y narcotráfico. Entonces, desde ese punto de vista, también si analizamos en forma paralela el fenómeno Colombia y si analizamos el fenómeno México, una de las hipótesis es que esto sea el producto de una reacción que venga de estos sectores para poder mandar y enviar sus mensajes a la clase política. En este caso particular de Alfredo Villatoro, pues se trató de un periodista, miembro de una de las cadenas de radio y corporativamente hablando de comunicación más grandes del país, lo cual envía un mensaje a los dueños de medios de comunicación. Al haber tenido el desenlace y tratándose de un periodista, envía un mensaje al gremio periodístico y simultáneamente también envía un mensaje a fiscales y jueces. ¿Y al resto del gobierno? Y obviamente a la clase política. Repito, esto es simplemente una hipótesis, Sí. porque carecemos de información Exacto, pero me confidencial parece, que nos permitiría llegar a conclusiones más me específicas. parece un análisis muy afortunado que le debemos prestar atención.
Pero vamos a nuestra siguiente pausa y al regresar vamos a seguir ahondando para, a partir de la escasa información con que contamos en este momento, tratar de anticipar algunas motivaciones. Siempre la primera pregunta es, ¿por qué ocurre un hecho? ¿A quién beneficia? ¿A quién afecta? Estamos analizando este tema con un experto, con un analista. Se trata de Billy Joya, un hombre con mucha experiencia en el manejo de estos temas, que nos está ilustrando esta noche para que usted se entere, para que usted aprenda cómo manejarse en esta situación y, en fin, para que usted pueda sentir fortaleza y no se achique cuando vienen estas dificultades. Vamos a nuestra segunda pausa y al volver vamos a seguir conversando con nuestro invitado. Hay en estos fenómenos que estamos analizando una dinámica, un comportamiento, una actitud e incluso una psicología, una manera de comportarnos nosotros los seres humanos, asustados frecuentemente frente a estos hechos. También hay una psicología del gobierno. En el caso del secuestro de carácter político. Es correcto. ¿Cómo es este asunto? ¿Cómo reacciona la gente y cómo reacciona el gobierno al principio y después? Mire, partiendo de la premisa y de la hipótesis que se hubiese tratado el caso de Alfredo Villatoro, que hasta el momento es lo que las señales me indican, de un móvil estrictamente político, entonces hay alguien interesado desde atrás como autor intelectual y material del hecho en generar crisis y generar temor. Obviamente el hecho lo logra, porque ayer que mirábamos en vivo en conferencia de prensa al presidente con sus ministros, verdaderamente nos transmitían ese sentimiento de pesar, pero también de temor por la crisis que genera el acontecimiento. Pero eso tiene una etapa, y cuando esa etapa es superada a nivel de esa psicología del Estado y del gobierno, de quienes lo conforman, viene el proceso del compromiso con el pueblo, viene el proceso del compromiso con las instituciones y las autoridades, como en el caso particular, el caso del caballero sin tacha y sin miedo, a quien yo llamo Alfredo Landaverde, el hijo de la rectora Julieta Castellanos. Entonces, la suma de estos hechos, y obviamente al poner en evidencia el sistema, porque el Estado no puede controlar la intención de un delincuente, pero sí tiene la obligación de ser eficiente en la investigación y en el proceso para esclarecer los hechos. Entonces, comienza un juego en esta situación donde eventualmente el acontecimiento se repite. Y puedo ser yo, puede ser usted, puede ser otro. Y si analizamos la historia de casos como en España, donde cientos de ciudadanos fueron secuestrados y matados uno a uno, y las poblaciones, en las alcaldías y en los municipios, la gente se vistió de blanco y salió a caminar en silencio en una actitud de protesta. Pasaron casi 25 años, Juan Ramón, para que ETA se convenciera que estaba en el camino equivocado, porque el Estado de Derecho iba a prevalecer. Y que todas esas muertes fueron totalmente innecesarias. Inútiles. Y también fueron inútiles, porque el Estado nunca claudicó. Y creo efectivamente, y no me cabe la menor duda, que esa va a ser la psicología
de nuestras autoridades. El Estado hondureño, usted anticipa que no va a claudicar, que no se va a rendir. Por naturaleza humana. O sea, el Estado es la ley, el Estado es el bien, ¿no? Y el que decide actuar al margen de la ley y organizarse en bandas, o cambia su actitud, o pierde tarde o temprano los espacios. Porque en la medida que el pueblo se organiza, que las autoridades maduran en estos procesos nuevos para nosotros, poco a poco el combate en contra de la delincuencia irá ganando espacio a favor de los que somos más. Esta actitud de crecimiento de la fortaleza de la psicología popular, ¿usted la anticipa en el caso de Honduras? Absolutamente. ¿O cree usted que el pueblo hondureño se va a rendir, va a dar la espalda o va a salir corriendo? Yo creo que el papel fundamental en lo que usted está diciendo es justamente el papel de los comunicadores y de los medios. Alfredo Villatoro fue una víctima, por lo demás, me atrevo a decir, totalmente inútil en estas circunstancias, porque no creo que el Estado vaya a ceder a ningún tipo de presión ante la muerte de un ciudadano insigne como lo fue Alfredo Villatoro. ¿Y la población qué va a experimentar con respecto al enjuiciamiento del comportamiento del Estado? Bien, esa parte me parece interesante, porque creo que aquí es donde los medios de comunicación juegan un papel sumamente importante. En los análisis que constantemente estoy haciendo, veo, por ejemplo, que la carga noticiosa en todos estos acontecimientos, históricamente hablando, es siempre en un 80% sobre la víctima. Cuando usted dice sobre la víctima, ¿qué nos está diciendo? Que la carga está de la noticia debería estar sobre el hecho delictivo y no sobre la víctima. Y sobre el delincuente. Porque esa es la forma de poder mandar el mensaje a esta gente que se organiza para delinquir. Y porque esa cadena de producción de delincuentes sienten que al no estar bajo ese foco de opinión pública, crece el espectro de impunidad. Yo incluso... En otros países, fotografías, etcétera, en la medida que los casos van caminando, se van dando a conocer. Pero si usted mira la carga de la noticia en los periódicos, todo está enfocado en la vida y muerte de Alfredo Villatoro. Y si bien es cierto, puede ser prematuro en este momento poder mover información en sí del caso, debería llegar el momento donde ese enfoque cambiara. Porque, repito, pues, no debería ser el enfoque. A mí esta parte me parece sumamente interesante. Solo para ponerle un ejemplo tácito y práctico de ejemplos que tuve la oportunidad de ver. Habían secuestrado a la hija de una señora en una zona rural. Y tuve conocimiento de ese caso. El proceso de negociación se estaba realizando. Y en un medio de comunicación escrito apareció el perfil empresarial de la madre de la persona secuestrada. Y la calificaron en aquel entonces como la cafetalera más próspera de la zona. ¿Cuál fue el efecto que trajo eso? Inmediatamente esta banda organizada dice, bueno, y no era que no habían recursos. Pero entonces ahí es donde el papel de la comunicación juega un aspecto fundamental en esta lucha. Ahora, ¿podríamos los medios de comunicación social, en esta perspectiva que usted está planteando, hacer cierta apología del delincuente mientras hacemos más víctimas a los que sufren los efectos de sus acciones ilegales? Yo creo que para mí la esencia es bien básica.
Lo que básicamente hay que estudiar y analizar son países que vienen de donde nosotros estamos metidos hace muchos años, desde el punto de vista de la inseguridad, y que a raíz de estrategias, de leyes y de políticas de seguridad bien definidas, han logrado superar esos índices de incidencia de seguridad. Sin ir muy lejos, ejemplos prácticos: El Salvador, aquí al lado. Ellos han tenido políticas de seguridad contundentes que les han permitido reducir incidencias de delito de forma profesional y dentro del marco de la ley. Yo quiero que esta parte de las experiencias exitosas vamos a manejarlas más adelante. Pero yo quiero que volvamos en nuestro siguiente segmento a hablar de este tema de la exaltación de manera indirecta algunas veces, y emotiva, la exaltación, incluso la admiración de los medios hacia los victimarios, mientras no le prestamos la atención que se merecen las víctimas. Esto es un detalle que nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación cuando ocurren este tipo de delitos. Vamos a nuestra siguiente pausa y al regresar vamos a seguir conversando con Billy Joya sobre esta responsabilidad de los medios de comunicación. Ya volvemos. Estamos esta noche tratando de aprender de las cosas negativas que nos ocurren a los hondureños, para fortalecernos, para desarrollar capacidad como sociedad, como gobierno, para evitar que la delincuencia nos gane la batalla. Y nuestro invitado ha planteado, y esto es inevitable, algunas reflexiones sobre el papel de los medios de comunicación. Es evidente que los medios de comunicación no podemos manejar un secuestro de un ser humano como si se tratase de un partido de fútbol o de una carrera de caballos o de automóviles. Es necesario someterse los periodistas a un protocolo en el que la protección de la víctima debe ocupar el lugar principal. No se debe hacer una presentación que comprometa la vida de la persona que está siendo objeto del secuestro. Y tampoco, y en esto yo quiero insistir porque normalmente no hablamos de esto, y tampoco los medios deben de manera indirecta tratar de exaltar, tratar de magnificar y de prestigiar la conducta irregular, ilegal, anticristiana e inhumana de los secuestradores. Billy, ¿cuál sería a su juicio el contenido de ese protocolo al que debíamos someternos los medios de comunicación? Bueno, hablaba hace un instante con usted y creo que esto deberá servir para reflexión, para el Colegio de Periodistas, porque no estaremos exentos a que este hecho, desgraciadamente, se vuelva a repetir. Y no solo se vuelva a repetir, pues si las estadísticas muestran más de 20 periodistas que en los últimos años, por diferentes circunstancias, han sido muertos. Cuando hablamos de protocolos, quiero decirle que en este fenómeno
hay especialistas y estudiosos que en campos y países como México y Colombia, después de décadas de experiencia, han establecido pautas a nivel de qué hacer y cómo hacer a través de los medios de comunicación, de qué hacer y qué definir a nivel estatal y de gobierno, y qué hacer también a nivel de la familia que está sufriendo ese flagelo. Es una línea bien delgada, Juan Ramón, porque los errores y las violaciones a ese protocolo no solo tienen la capacidad de poner en peligro la vida de la persona retenida, sino que pueden terminar con la vida de esa persona. Entonces, se requiere experiencia. Y si en Honduras no hubiésemos personas con experiencia, el Estado tiene la capacidad de pedir ayuda a gobiernos extranjeros, primero que nada para definir protocolos, porque la base de cómo manejar el día a día de una crisis vinculada a un hecho como este es algo que está escrito en puño y letra. Que errores no se deben nunca cometer, eso lo define el protocolo. Que errores ponen la vida de la persona retenida en peligro, eso está escrito en los protocolos. En términos generales, ¿cuáles serían esos errores que no debíamos cometer? Bueno, mire. Algunos de ellos, por ejemplo. Fundamentalmente, presionar a los delincuentes a través de los medios de comunicación, enviar mensajes que generen dentro del ámbito de esa banda presiones, discusiones, pleitos, peleas, limitan la oportunidad de vida de la persona retenida. ¿Me entiende? Obviamente el Estado está obligado de oficio a actuar, pero el Estado en países avanzados tiene sus protocolos, en los que obviamente en primera instancia estará el bien supremo del Estado, la vida humana. Es un poquito más profundo el tema, pero por darlo dentro de ese concepto, me quedo parado sobre ese aspecto. ¿No? Nada está dentro de una crisis de esta por encima de la integridad física de la persona retenida. Pero yo creo que el punto que usted ha tocado me parece sumamente interesante. E incluso funciona con ciertos animales. Usted no los debe arrinconar de tal manera que ellos salten y le rasguen la cara. Sí. Es necesario crear un espacio. Es necesario crear espacios. Y ese espacio no lo deben reducir los medios de comunicación. Y los límites de esas fronteras no pueden ser transgredidas, porque en la medida que en un caso los límites de esas fronteras son transgredidas, estamos quitándole oportunidad de vida a la persona retenida. Al final, por lo menos en mis análisis, todas aquellas bandas que en mi país han estado operando por motivaciones estrictamente económicas han sido extremadamente respetuosos con la integridad y la vida de las personas retenidas. Pero aparentemente, en el caso que nos ocupa, que usted lo ha clasificado como de orientación política, aparentemente, por su naturaleza o porque les acosamos, más bien se precipitaron los acontecimientos y se provocó los resultados que ya conocemos. No podría caer yo en esa conclusión tan drástica por una sencilla razón. Si el propósito original de quienes secuestraron a Alfredo Villatoro era desde el inicio terminar con su vida, difícilmente el Estado ni los acontecimientos podían impedir que ese hecho se llevara a cabo. O sea, no era imposible,
pero sí sumamente difícil. Obviamente, habrá que hacer el análisis hacia el interior con la información que manejan las autoridades para determinar si se transgredieron algunas fronteras en los protocolos y los procedimientos. Pero vuelvo a repetir lo que dije en un inicio. El Estado no puede controlar la intención de un ciudadano o de un delincuente. Ahora, sí, la obligación del Estado es mostrarte firme, capaz y eficiente para ir detrás de esa investigación y resolver el caso. Muchísimas gracias, Billy. Vamos a nuestra siguiente pausa. Y al regresar vamos a hacernos una pregunta que posiblemente usted se la está haciendo desde el principio. ¿Qué hacer a nivel individual? ¿Cómo protegernos? ¿Cómo evitar que caigamos en manos de delincuentes desalmados que quieran usarnos bien con motivos económicos para las personas que tienen recursos o bien con motivaciones de carácter político para crear impactos negativos en la población nacional? Ya volvemos. La pregunta que nos habíamos hecho y que usted se está haciendo, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, como usted y yo? ¿Qué debemos hacer? Porque usted también tiene una responsabilidad para cuidarse a sí mismo, para cuidar a su familia, para cuidar a sus amigos, para cuidar a su colectividad. Yo también tengo esa responsabilidad. Pero esto se lo hemos planteado a nuestro invitado, que es un experto en el tema. ¿Qué debemos hacer, Billy Joya? Juan Ramón, va a parecer muy simplista mi respuesta. Normalmente las cosas buenas son simples. Sí, es correcto. Y voy a decirlo porque en eso es lo que creo. Le voy a hacer un paralelismo. Cuando la crisis del dengue hemorrágico, que estaba matando cualquier cantidad de ciudadanos sin distingos de clase social ni económica. O sea, ¿cuál fue el camino? El camino no fue otro que el camino de la educación. O sea, conocer qué provocaba el mal y cuáles eran las medidas de prevención que debíamos de tomar para erradicar esa pandemia. Trasladando ese ejemplo a la pregunta que usted me hace, estoy convencido como consultor y analista en seguridad que de la ignorancia nuestra se aprovecha el delincuente. Hoy en día, a través de las redes sociales, del internet, y obviamente esta debería también ser responsabilidad del Estado, educarnos en materia de cómo salir, de cómo regresar, de qué situaciones deberían encender focos de alerta en nuestras vidas. Mientras el problema de la inseguridad, de la depuración, de la autoridad y todo lo demás, que es un proceso que ha de continuar, se desarrolla. Pero ante una situación de indefensión como la que podemos sentirnos, y no todos podemos comprar un vehículo blindado, no todos podemos tener un guardaespaldas, es más, esa es la excepción y no la regla. Son muy pocos los que pueden hacer eso. Claro, entonces al final la denuncia es fundamental. O sea, primero que nada el valor y la conciencia, la denuncia, unirnos en los barrios, en las colonias, ¿no? Para protegernos y luego educarnos en este proceso. Porque en la medida que yo entiendo y sé cómo actúa aquel que está todas las tardes en la esquina robando celulares, entonces yo me puedo autoproteger sin necesidad de un arma. En la medida que entiendo el juego de cómo van a asaltarme, yo también puedo prevenir. Concluyendo, la base es educarnos. Pero
educarnos, precisémoslo un poco más. Ok. En el tema fundamental Del secuestro. Si analizamos las estadísticas, vemos que todos estos hechos se dan entre un punto A y un punto B. Normalmente una casa, un trabajo, una casa. Y en movimiento. En movimiento. Y en movimiento. En ciertas horas y en ciertas zonas y ciertos lugares. Hay toda una metodología. Y el simple hecho de ir atento en el vehículo, de tener la disciplina de estar viendo los retrovisores, de tener la disciplina al salir de mi casa, sobre todo si salgo a las 4 o 5 de la mañana, de entender que de repente un vehículo viene tras mío. Esa simple educación puede hacer la diferencia, o que al momento de llegar a mi casa ya viene un vehículo durante un buen rato detrás mío. Muy bien, Billy Joya, muchísimas gracias. Ha sido un gran gusto compartir con usted estas reflexiones que, por supuesto, detrás de las mismas hay otras nuevas, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Pero creemos que escuchando a nuestro invitado hemos aprendido algo que es lo que andábamos buscando con este programa, y es volvernos sensibles frente a estas nuevas amenazas para fortalecernos y tener capacidad para responderlas y sobrevivirlas. Muchísimas gracias, Billy, ha sido un gran gusto tenerlo aquí con nosotros, y para mí un honor, a la par del sentimiento de pena por la muerte de Alfredo Villatoro, también una satisfacción, porque de esta manera estamos honrando a su memoria, en la medida en que nos fortalecemos, en la medida en que nos capacitamos para enfrentar estas dificultades, honramos la memoria del ilustre desaparecido. Buenas noches, espero que nos veamos el próximo miércoles aquí en Canal 10, su canal, el canal que ha sido creado para educarle, para fortalecerle, para desarrollar su libertad, para hacerlo más persona. Buenas noches, hasta el próximo miércoles.